Bien, hoy vamos a continuar hablando sobre las patologías neoplásicas más comunes que se ven en el sistema urinario. Y hoy nos va a tocar hablar sobre el cáncer de testículo. El cáncer de testículo es un tumor poco frecuente en sí. Representa el 1 al 2% de todas las neoplasias que pueden tener un varón. Pero entre los 15 y los 35 años de edad es la neoplasia más común que el hombre puede tener. El cáncer de testículo es más frecuente en hombres. Sin embargo, cuando pasa esta edad, cuando ya pasa los 35, es sumamente raro encontrar la probabilidad de que un paciente pueda desarrollar cáncer testicular. Y si se diagnostica en una etapa pasada los 35 años, supone el 1% de todos los tumores en los varones. La mayoría de los cánceres testiculares se curan. Igual, o tienen que tener siempre en cuenta, igual si el testículo o el cáncer testicular está en una etapa avanzada, igual se puede curar porque responden muy bien a los tratamientos ofrecidos, ya sea quimioterapia o radioterapia, a los pacientes con cáncer testicular. Si el paciente no consulta, no acude a la consulta en busca de tratamiento, en busca de ayuda, el 85% de todos los enfermos fallece entre los 2 a 5 años después de hecho el diagnóstico o después de que aparezcan los síntomas. Para que tengamos éxito en el tratamiento, lo, lo primordial es realizar un diagnóstico lo más precoz posible para poder así estadificar al paciente y para poder así me- generar una evaluación o una estrategia terapéutica para poder realizar el tratamiento adecuado. Si ustedes tienen hermanos o tienen hijos de la edad de 15 años para arriba, tienen que decirle que se palpen las bolsas escrotales cuando se bañan, porque eso es el método más eficaz o el método más eficaz para el diagnóstico preventivo o para el diagnóstico temprano, para buscar así la probabilidad de que el paciente pueda estar en un estadio inicial de cáncer de testículo. Nosotros clasificamos a los tumores testiculares según su histología y hay 3 tipos de clasificaciones grandes. Tenemos los tumores de células germinales, tenemos los tumores de células no germinales y tenemos los otros tumores secundarios. Los tumores de células germinales se subdividen otra vez en 3 subtipos. En A, que son lesiones precursoras, un carcinoma in situ, que es un carcinoma pequeño, y los tumores que son de un solo tipo histológico, que se puede conocer como formas puras. Todo el tumor o todo el cáncer testicular tiene un solo tipo histológico y se conoce como las formas puras, donde tenemos al seminoma, al carcinoma embrionario, al tumor de saco vitelino, al coriocarcinoma, al teratoma. Estas son las formas puras. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una sola estirpe histopatológica. Después tenemos las formas en las cuales ya existen más de un tipo histopatológico, que se conocen como las formas mixtas. Luego tenemos las células, los tumores de las células no germinales, donde se incluyen las células de Leydig, las células de Sertoli,
los tumores del estroma y los tumores mixtos. Y en el último eslabón ya incluimos a los tumores secundarios, que son consecuencia de las metástasis de otros sistemas, ya sean de enfermedades sanguíneas o de algún tipo de linfoma. Esta es la clasificación más que utilizamos. Entonces vamos a hablar ahora de los tumores de las células germinales, que es este estadio, el primero. Los tumores de células germinales constituyen el 90 al 95% de todos los tumores. Y dentro de este grupo nosotros vamos a encontrar distintos tipos histológicos que tienen una frecuencia, que tienen un comportamiento. Entonces, tenemos que ver cuál es la estirpe de estos tumores para poder así delinear alguna vez algún tipo de tratamiento para este paciente. Y entre las tenemos al seminoma. El seminoma aparece en el 30 a 40% de todos los casos y es el tumor más frecuente dentro de los tipos histológicos del cáncer testicular. Son más frecuentes en pacientes de áreas rurales y que tengan antecedentes de criptorquidia. ¿Qué significa la criptorquidia? Es cuando el testículo no desciende en la bolsa escrotal. Por eso tienen que tener en cuenta que cuando ustedes, si de por ahí le toca hacer en el transcurso de su formación a la parte de las prácticas de pediatría, le toca hacer un recibimiento en la sala de parto o en la cesárea, tienen que tener en cuenta de que cuando nace un varón deben de palparle el escroto para, para buscar o tratar de localizar a ambos testículos. ¿Por qué? Porque la criptorquidia, cuando no encontramos al testículo, tenemos que realizarle estudios al neonato para saber dónde está. Debido a que esos pacientes que tienen criptorquidia no tienen, o sea, tienen muchas chances de tener cáncer en algún momento de su vida. Los seminomas aparecen en edades 10 años más que los no seminomatosos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si los tumores testiculares aparecen entre los 45, eso, los seminomas pueden aparecer en los 55, inclusive a los 60 años puede aparecer. Tienen que tener en cuenta que el seminoma, cuando hacemos el diagnóstico, el 75% de los seminomas no han generado metástasis. Eso es muy importante porque, porque cuando nosotros realizamos el tratamiento y confirmamos que es un seminoma, con la cirugía ya el paciente está curado. No necesita más ningún tipo de, de quimioterapia o radioterapia para poder seguir con el curso de su tratamiento. Debido a que los seminomas, en la mayoría, más de la mitad de los casos, se encuentran confinados solamente al testículo. Y solo el 10% de todos los seminomas generan metástasis en, en los pacientes. En, en casi todas las clasificaciones de los seminomas existen tres subtipos. Tenemos el seminoma típico o clásico, que es el 85% de todos los seminomas a su vez. Aparece a los 30 años en promedio. Y es más raro entre los 30 y 50. Y el seminoma clásico es muy raro en niños y en ancianos. El seminoma tiene un crecimiento lento, por eso es que la mayoría cuando se hace el diagnóstico está confinado todavía al testículo. Y la desventaja de este seminoma es que puede generar recidivas a los 2
o 10 años del tratamiento inicial, porque tiene un lento crecimiento. El otro tipo de los seminomas es el seminoma anaplásico, que tiene un 10% de, de porcentaje de frecuencia entre los seminomas, y la edad de aparición también es entre los 30 y menor en frecuencia entre los 30 y 50, y es raro en los niños y ancianos. Este tipo de, este tipo de variante histológica es más agresiva y más letal debido a, como dice su nombre, es anaplásico. Las células no se diferencian con normalidad y se asocia con mayor producción de las metástasis y de una hormona que se llama beta-HCG. Entonces, el tipo más agresivo del seminoma es el anaplásico, que genera metástasis y es un subtipo más agresivo. Y el otro subtipo que tenemos dentro de los seminomas es el espermatocítico. Y este es el último en frecuencias. Solamente el 5% de todos los seminomas son espermatocíticos y se presenta en varones mayores de 55 años, de 45 años. Esto ya puede inclusive afectar a ancianos. Y el espermatocítico puede aparecer en un testículo normal, sin antecedentes de criptorquidia. Y eso hace que se diferencie de los demás tipos. ¿Por qué? Porque el tipo de células que tiene el espermatocítico se parece más a una espermatogonia. Y en esa calidad esa peculiaridad histológica le da una escasa o nula potencialidad metastásica. O sea que cuando en el espermatocítico, como dice su nombre, las células tumorales se parecen a las espermatogonias, entonces la capacidad de desarrollar metástasis es prácticamente nula y se da en una población mucho más anciana. El tratamiento de todos los tumores testiculares, es la orquiectomía. La orquiectomía es retirar el testículo, como ven en esta imagen. Es retirar el testículo, retirar el tumor, para poder así tener un diagnóstico histopatológico de cuál es el subtipo que tenemos y que nos va a permitir delinear las estrategias terapéuticas para poder brindar un tratamiento adecuado a los pacientes. El otro subtipo que vamos a ver ahora es el carcinoma embrionario, que es el segundo subtipo de tumores testiculares, que es el siguiente en frecuencia. Del 15 al 25% en promedio es la frecuencia del carcinoma embrionario como responsable de un cáncer testicular. Y la mayoría, en el 40%, se presenta en forma mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más de dos subtipos de carcinoma embrionario en un mismo paciente. Tiene un comportamiento mucho más maligno que los seminomas y se presenta entre los 20 y 30, o sea, la segunda y la tercera década de la vida. El 30% de todos los pacientes que se diagnostican con carcinoma embrionario ya presentan metástasis. Y con frecuencia lo que nosotros encontramos es un nódulo pequeño. El paciente palpa un pequeño nódulo. Es irregular, que cuando miramos en el microscopio están formados por células epiteloides que forman glándulas y túbulos. El carcinoma embrionario es muy invasivo y muchas veces puede invadir estructuras ya fuera del testículo, como la túnica vaginal o inclusive el cordón espermático. Entonces vemos acá un pequeño nodulito. En cambio acá ya vemos que hay una afectación inclusive del cordón espermático. El coriocarcinoma, que
que es el siguiente que le sigue. El tratamiento también del carcinoma embrionario es la orquiectomía. El siguiente que tenemos es el coriocarcinoma, que es muy raro encontrar, inclusive es el 1% de todos los cánceres testiculares son debidos a un coriocarcinoma. Y esta es la variedad que más rápido da metástasis. La metástasis se da por forma sanguínea. El 8% de todos los tumores pueden ser atribuidos al coriocarcinoma. También se presenta con una pequeña masa y muchas veces puede haber hemorragia inclusive o sangrado dentro del tumor. En las formas que son puras, o sea que tienen un solo subtipo de células, ya debuta directamente con metástasis y paradójicamente la metástasis es causada por una pequeña lesión que prácticamente es imperceptible dentro del testículo. Entonces el paciente acude a un control y se palpa el testículo y prácticamente es normal porque la masa es bastante pequeña. Entonces cuando hacemos el examen físico prácticamente no, no encontramos. ¿Hola? Sí, todo bien. Sí, sí, sí. Sí, ya está ya hoy. Él ya volvió de sus vacaciones. ¿Te puedo pasar el número del doctor Ávila si querés? No, yo no, yo solamente lunes y martes estoy. Dale, dale, gracias. Te paso el número enseguida. Dale, dale. Chao, chao. Bueno, y tienen que saber que es muy común hacer el diagnóstico de estos tipos de lesiones cuando el paciente ya debuta con metástasis y no se sabe dónde está la metástasis. Y se ve acá, esto es un tumor prácticamente común de tamaño normal y acá dentro de esto está el coriocarcinoma. El teratoma, que es la otra forma que tenemos, está constituido por las células originadas de más de una capa germinal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes se acuerdan, las capas germinales teníamos las capas mesengial, la capa endodérmica o ectodérmica. Entonces el teratoma se puede originar de más de una de esas capas. Inclusive muchas veces cuando uno opera un teratoma puede encontrar dentro del tumor pelos, dientes o otra diferenciación de otro órgano dentro del testículo o dentro del teratoma debido a que son varias capas las que forman. Puede aparecer en cualquier época de la vida. En cualquier época de la vida aparece el teratoma y en los niños aparece en el 40% de todos los tumores. Mientras que en los adultos el 50% de estos tumores son mixtos, con más de un subtipo histopatológicamente. Histológicamente nosotros podemos definir al teratoma como maduro, inmaduro o con áreas de transformación maligna. Ven acá, acá el paciente tiene este un testículo, donde el paciente acá tiene pelos. Acá hay dientes. Este es un teratoma que se conoce como teratoma impuro. Entonces, como estábamos viendo, para resumir la edad de los pacientes, la incidencia se encuentra entre los 20 a 30 a 40 años de edad, es el más común. Pero
presenta tres tipos o tres picos. ¿Qué quiere decir eso? El, el cáncer testicular puede aparecer en forma más, por decir así, más frecuente en tres picos de la vida. En pacientes que tienen 30, 40 a 30 a 35 años, aparece con mucha frecuencia. Luego, los pacientes que tienen menos de 5 años también pueden tener cáncer de testículo. Y aquellos pacientes que tienen 60 años también pueden desarrollar cáncer de testículo. Los seminomas aparecen entre los 30 y 45 años, en cambio los no seminomatosos entre los 20 y 35, y en los pacientes que tienen más de 50 pueden aparecer los linfomas y el seminoma espermatocítico, como vimos recientemente. La población más afectada es entre los 20 y 40 años. La raza se ve mucho más en pacientes de raza blanca o se ve mucho más en pacientes que que están expuestos a la ciudad o aquellos que están viviendo en países desarrollados. La etiología. No se sabe cuál es el responsable, en qué momento o cuál es el agente que causa el cáncer de testículo. Pero se cree que existen factores congénitos y factores adquiridos dentro de la etiología del cáncer testicular. Algunos factores congénitos, por ejemplo, es la criptorquidia, como estábamos viendo recientemente, en aquellos pacientes que no tienen un descenso normal del teste o del testículo pueden o tienen más chances de desarrollar cáncer testicular. Así también, aquellos pacientes que están expuestos a ciertos químicos o que están expuestos a mucha contaminación ambiental, o aquellos pacientes que se administran hormonas, por ejemplo, aquellos pacientes que se suplementan en el gimnasio administrando esas hormonas, pueden llegar a tener una mayor probabilidad de que desarrollen cáncer testicular. También hay alguna relación entre algunos pacientes que sufrieron un traumatismo y el desarrollo de cáncer de testículo. ¿Cuál es la forma clínica? La forma clínica de presentación es que el paciente se percata de una masa dentro del testículo, ya sea en el baño o ya sea durante sus actividades, se percata del crecimiento de una masa testicular, una masa escrotal, que no le produce ningunos síntomas. O bien muchas veces el paciente tiene una sensación de peso o a veces una pequeña dolor o una pequeña molestia. Cuando nosotros evaluamos el testículo, como ven acá, palpamos, tenemos que palpar con mucha suavidad para poder y palpar el testículo contralateral para poder saber las dimensiones del tumor, los bordes, la consistencia, y también muchas veces tenemos que palpar las regiones inguinales para ver si no hay algún compromiso de algún ganglio linfático que nos puede indicar de que la enfermedad ya se ha diseminado a otros sitios. Por eso también muchas veces, dependiendo del subtipo histológico, tenemos que palpar las mamas o la región axilar en el varón, buscando también la presencia de adenomegalias. El 10%, que es una minoría, suele consultar por dolor testicular, que es debido a una hemorragia dentro del tumor. ¿Qué sucede? Acá tienen que tener en cuenta que el paciente que tiene una masa o se percata de esto, tarda por lo menos entre 3 a 6 meses en acudir a la consulta. Y esa demora le juega en contra al paciente. ¿Por qué? Porque ya puede llegar a un diagnóstico tardío y, y si el subtipo histológico que tiene el paciente es una forma agresiva, va a requerir
mucho más medidas terapéuticas, mucho más medicación que si el paciente acudía cuando se percató del bulto. Por eso tienen que decirle, o sea que hay que preconizarle si tienen hijos varones, que constantemente se palpen o cuando se bañan se palpen los testículos para ver si existen cambios y para así poder diagnosticar en estadios precoces. Para hacer el diagnóstico, primeramente vamos a explorar hacer la palpación del, del tumor, que va a ser una masa intraescrotal dura, que es no dolorosa y muchas veces no tiene alteración ni del cordón ni de otros, ni de otros estructuras adyacentes. La ecografía, cuando tengamos duda o cuando queramos saber si la masa que tenemos es una masa sólida, es una masa quística, o si queremos saber de que si esa masa ya ha afectado, está presente dentro del testículo o ya ha afectado otros órganos, entonces le pedimos una ecografía escrotal. Entonces acá tenemos un testículo normal y acá tenemos una gran masa este, testicular. Dentro de lo que se conoce como cuando tengamos un paciente que tiene una masa testicular, tenemos que solicitarle los marcadores tumorales para el testículo, para el cáncer testicular. Y estos marcadores tumorales son la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana o la beta-HCG. La alfa-fetoproteína se produce hasta las 12 semanas de gestación. Luego ya prácticamente desaparece. Por eso, en el 70% de los tumores no, no seminomatosos aparece elevado la alfa-fetoproteína. Y también en los tumores como el carcinoma embrionario puro o el tumor de saco vitelino. Si nosotros tenemos a este paciente, le solicitamos alfa-fetoproteínas y viene elevado, mayor a 3, tenemos que pensar en los tumores no seminomatosos, en los tumores no seminomatosos y en el carcinoma embrionario puro y en el tumor de saco vitelino. La alfa-fetoproteína no se eleva en el coriocarcinoma ni en el seminoma puro. Entonces, si nosotros tenemos esto y tenemos una elevación de la alfa-fetoproteína, tenemos que sospechar de que puede ser un carcinoma, un tumor de saco vitelino o un tumor no seminomatoso. Cuando le solicitamos la beta-HCG, vamos a encontrar elevado en el coriocarcinoma, aunque también pueden existir ciertos tumores no seminomatosos que también pueden causar la elevación. Y inclusive hay algunos tumores seminomatosos que escasamente pueden llevar a elevar la beta-HCG. La beta-HCG es una hormona que se excreta en las placentas, específicamente por las células sin sitio trofoblásticas que en el coriocarcinoma están presentes. También la beta-HCG o la alfa-fetoproteína se pueden elevar en otros tumores como ser hígado, pulmón, vaso, páncreas. También muchas veces algunos que fuman marihuana inclusive se les puede elevar, por lo cual siempre tenemos que correlacionar los hallazgos que tenemos con los resultados del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros palpamos un testículo normal, tiene una ecografía normal, pero tiene alterado la beta-HCG o la alfa-fetoproteína, no tenemos que pensar de que el paciente tiene un tumor testicular.
siempre tenemos que ver la clínica, o sea, cómo se presenta el paciente con los estudios para poder así llegar a un diagnóstico precoz. También tenemos que solicitarle una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para ver la presencia de metástasis o no. También tenemos que pedirle una tomografía con contraste de tórax y abdomen para poder ver la presencia de metástasis, ya sea en tórax o en abdomen. Y se utiliza la clasificación TNM, que clasifica el testículo también en 4 estadios. El que más utilizamos es la TNM, en los cuales clasifica al tumor en T0, cuando no hay una evidencia de un tumor primario. Clasifica en TIS, que es una neoplasia intratubular de las células germinales, que se conoce como carcinoma in situ. El T1 es cuando el tumor está limitado a los testículos y el epididimo y no hay una invasión vascular o linfática. El tumor muchas veces puede invadir la túnica lugínea, pero no va a invadir la túnica vaginal del testículo. El estadio T2, el tumor está limitado al testículo y al epididimo. Ya hay una invasión linfático-vascular o el tumor se extiende mucho más allá de la túnica lugínea y ya compromete la túnica vaginal. Estadio T3, el tumor ya invade el cordón espermático y hay una invasión vascular o linfática. Y el estadio T4, ya prácticamente el tumor invade la piel del escroto. Entonces estos son los 4 estadios que tenemos. Después tenemos también según la afectación de los ganglios. M0, no hay metástasis ganglionares. N1, tenemos ganglio de tamaño menor o igual a 2 centímetros, o tenemos múltiples ganglios que miden menos de 2 centímetros. Eso nosotros catalogamos como N1. N2 ya son ganglios entre 2 a 5 centímetros o múltiples ganglios menores a 5 centímetros. Y N3 ya hay metástasis en los cuales ya palpamos ganglios mayores a 5 centímetros. La metástasis también, M0, cuando hay ausencia de metástasis a distancia, y M1, cuando ya hay metástasis a distancia, M1A, cuando hay ganglios linfáticos no regionales o pulmón, y M1B, cuando están en otros sitios ya más alejados. ¿Alguna duda, alguna consulta en esta parte? Sí, doctor, yo tengo. Ujú. Metástase a distância, não compreendo. Metástasis a distancia. M1 es ganglios linfáticos no regionales. ¿Qué significa eso? Que no son los ganglios de la ingle, que son ganglios retroperitoneales, ganglios mamarios, ganglios torácicos o inclusive ganglios pulmonares. O cuando tiene metástasis en el pulmón, ya se llama M1A. M1B es cuando afecta al hígado, cuando afecta al sistema nervioso central, cuando afecta a la sangre, ya es otros sitios que no son estos que estamos viendo acá. Ahora sí, gracias, doctor. ¿Entienden? ¿Otra consulta, otra duda que tengan? ¿Yo? No. No, otra duda que tengan los demás. ¿O están todos dormidos? Bueno, bien, vamos a... Sí. Mira, nosotros en el cáncer testicular, nosotros no hacemos biopsia. Nosotros directamente hacemos la orquiectomía.
hacemos biopsia, por ejemplo, si el paciente es un niño que tiene antecedentes de criptorquidia, pero en realidad no, la biopsia testicular no se realiza. Directamente se hace la orquiectomía. Independiente. Sí, ¿por qué? Porque la probabilidad de que sea alguna lesión benigna del testículo es demasiado rara. Y entonces, como sabemos que los subtipos, como el seminoma, por ejemplo, el tratamiento se realiza extirpando el testículo, entonces, por consenso, toda masa testicular, independientemente que tenga características sólidas, que no sea una masa líquida, por ejemplo, se tiene que extirpar, se tiene que sacar. No se toma como la próstata o biopsias para poder saber cuál es el siguiente, sino ya directamente se realiza la orquiectomía, que es el tratamiento que vamos a realizar en todos los pacientes, independientemente si tenga o no metástasis, tenemos que hacerle la orquiectomía al paciente. Va a suplir, sí. Sí, el otro testículo va a suplir el déficit de hormonas que puedan llegar a tener. Pero mayoritariamente, o sea, que la cantidad de testosterona ella tiene luego una alta concentración que gradualmente a medida que va pasando el tiempo va bajando. Y eso puede ser suplido por el otro testículo. O si el paciente empieza a tener algún tipo de alteración relacionada con el déficit de hormonas, se le suplementa de forma externa para que él pueda tener un desarrollo mayor si de por ahí presenta. Pero es muy raro que el otro testículo no supla si está sano. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre el cáncer de pene. El cáncer de pene es una rareza en los países de América del Norte o en países de América o en Europa. En países del primer mundo es muy raro encontrar cáncer de pene. Cuando hablamos nosotros de cáncer de pene, vamos a hablar del carcinoma de células escamosas que representa el 95% de las lesiones o de las neoplasias en el pene. Existen lesiones de características benignas, también lesiones premalignas y el cáncer que es el carcinoma de células escamosas. Las lesiones benignas y malignas vamos a ver en otro apartado que se conoce como dermatología urológica, donde vamos a ver las lesiones más frecuentes que pueden ser de características benignas o inclusive malignas. Ahora nosotros vamos a centrarnos en hablar exclusivamente del carcinoma de células escamosas. El carcinoma peneano es raro, como estaba diciendo, en países industrializados, que menos del 1% de toda su población puede desarrollar el cáncer de pene. En cambio, en contrapartida, acá en países como Paraguay y en países como Brasil, Uruguay y Argentina, el cáncer de pene es una neoplasia muy frecuente. Es más, se ve, se ve un cáncer de pene por cada 2 cánceres de próstata aproximadamente. Es muy frecuente y eso es debido muchas veces a ciertos factores que vamos a ver a continuación en las clases. Anteriormente se creía que el cáncer de pene se daba solamente en hombres ancianos, pero actualmente ya se encuentra que en edades inclusive más tempranas el paciente puede desarrollar cáncer de pene. También inclusive se ve en niños, en adultos jóvenes, ya se ven cáncer de pene. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad principalmente. Se ha visto que cuando más viejo es el paciente,
más probabilidad tiene de desarrollar cualquier tipo de cáncer, menos el cáncer de testículo, pero a más edad siempre hay más chances de tener cualquier tipo de cáncer. Entonces la edad siempre va a ser un factor de riesgo. También del tabaco multiplica por 3 la probabilidad de que el paciente tenga carcinoma de células escamosas. La circuncisión, aquellos pacientes que se realizó la circuncisión o aquellos pacientes a los cuales se le ha realizado, ya sea por forma estética o por algún tipo de cultura religiosa, tienen menor índice de desarrollar cáncer de pene que aquellos pacientes que no se han circuncidado. Entonces la circuncisión tiene un efecto protector con respecto al desarrollo de cáncer de pene. El esmegma tiene que saber que nosotros tenemos, cuando aquellos que no están circuncidados, las glándulas que se encuentran dentro del prepucio secretan una sustancia lubricante para permitir que el pene se decalote sin ninguna dificultad. Y eso se conoce como esmegma. El esmegma ya empieza a formarse en los primeros días de vida. Pero ¿qué sucede con el esmegma? Hay una bacteria que se conoce como la Mycobacterium smegmatis, que más de la mitad de todos los hombres que no están circuncidados aparece. Esa bacteria tiene la capacidad de convertir al esmegma en una sustancia cancerígena. Entonces, aquellos pacientes que tienen retención de esmegma, que no están circuncidados, o aquellos pacientes que tienen fimosis, o inclusive en aquellos pacientes que tienen una higiene defectuosa, aquellos pacientes que no se lavan correctamente el pene, esa retención de esmegma puede provocar la transformación maligna de el epitelio del glande o el epitelio del pene. Es muy triste ver que, como saben, en las zonas rurales muchas veces los pacientes no tienen una higiene defectuosa y entonces ellos son los que más propuestos están a desarrollar en algún momento el cáncer de pene. Es más, se ve que la falta de higiene favorece a la aparición de cáncer de pene. También aquellos pacientes que tienen fimosis tienen 10 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pene, debido a que la fimosis ayuda a retener esmegma y al retener esmegma hay una mayor probabilidad de que el paciente desarrolle algún tipo de neoplasia. También aquellos pacientes que tuvieron BPH, o sea que tuvieron o tienen verrugas genitales, también pueden desarrollar cáncer de pene en algún momento de su vida. Professor, Sí, o paciente que é circuncidado, ele tem circuncidado, não sei como fala exatamente, ele tem a sí. produção menor de esmegma ou é normal? No, el paciente ya produce escaso esmegma, pero lo que sucede es que el esmegma no se acumula con el prepucio. Entonces el esmegma que se produce es muy escaso y prácticamente se seca porque el paciente no necesita de la lubricación para decalotar porque ya no tiene más el prepucio. Lo que sucede es que para cuando vos decalotas el pene, ya sea cuando vas a tener acto sexual o durante la micción, el esmegma realiza una función de lubricación. Cuando un paciente está circuncidado, ya no tiene más el prepucio. Entonces, el glande siempre está limpio o siempre está en condiciones así naturales. Entonces, no hay una acumulación de esmegma y entonces la probabilidad de desarrollar cáncer es prácticamente nula. Ah, entendi. Obrigadão. De nada. Bueno, tienen que saber de que los pacientes que tienen cáncer de pene
acuden de forma muy tardía a la consulta. A veces, a veces acuden en estadios iniciales, pero la gran mayoría de los hombres acuden desde que le apareció la lesión o desde que se percataron de que apareció la lesión. Pueden transcurrir 10 meses, inclusive un año. O inclusive hay pacientes que esperan 2 años después de que haya aparecido la consulta para ir a consultar. Entonces, esa, esa variabilidad en tiempo es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta hacer un diagnóstico precoz, debido a que los pacientes muchas veces tienen miedo de acudir al urólogo, tienen miedo de las consecuencias de esa lesión. Entonces, los pacientes acuden tarde y en un estadio un poco avanzado. Habitualmente, el cáncer de pene empieza con una pequeña lesión que tiene dos tipos de crecimiento. Un crecimiento papilar, que es, que es plano, que crece de manera más lenta y gradual. Las formas papilares muchas veces son lesiones verrucosas que pueden aparecer en el glande o en las glándulas prepuciales, y estas lesiones papilares generan una gran destrucción en el pene. Mientras que el crecimiento plano es el más invasor porque invade ya estructuras en la profundidad y muchas veces el pene puede estar externamente totalmente normal, pero por dentro está afectado más capas más profundas del pene. Y la forma del crecimiento plano, que es el crecimiento en profundidad, como nosotros le decimos, ya tiene una mayor tendencia a generar metástasis. Entonces vemos acá, este es un crecimiento plano, prácticamente el pene está normal, pero ven acá cómo está totalmente tomado todos los cuerpos cavernosos. En cambio, este es un crecimiento verrucoso, es mucho más destructivo, es mucho más, la clínica mucho más florida, y es el papilar es el que tiene en teoría el mejor pronóstico, que el carcinoma de crecimiento tipo plano. Y tanto la forma papilar como la forma plana pueden ulcerarse, inclusive pueden generar fístulas o se pueden infectar. Estas lesiones se pueden infectar y pueden producir secreciones fétidas, secreciones purulentas. La fascia de Buck, que es una fascia que envuelve al pene, genera también un efecto protector para evitar de que el cáncer se pueda diseminar a otros sitios. Cuando el tumor penetra la fascia de Buck, ya hay ese tipo de cáncer ya tiene una mayor tendencia a generar una diseminación vascular. La ruta de diseminación más rápida y más común del carcinoma de células escamosas es la vía linfática, a través de los vasos y los ganglios inguinales. ¿Cómo se presenta? El motivo de consulta más frecuente es una masa, un nódulo, un pequeño bulto en el 47% de los casos a nivel del pene. Puede aparecer una masa, un bulto. Otras veces pueden ocurrir por doloramiento o dolor en el 35% de los casos, y en el 17% de los casos acuden por una clínica inflamatoria por infecciones. Muchas veces los pacientes acuden en estadios avanzados porque tienen inflamado el tumor, o muchas veces porque hay una fetidez que ellos se percatan en su pene. Otras veces tenemos picor, quemazón, hemorragias, fístulas. Hay veces que, por ejemplo, puede tener una obstrucción de la uretra. Hay pacientes que, dependiendo si consultan en un estadio muy avanzado, ya pueden tener un síndrome constitucional, que es aquellos pacientes que tienen pérdida de peso, aquellos pacientes anémicos, caquéticos.
También puede consultar por una induración pequeña. También pueden aparecer pequeñas pápulas, pústulas o muchas veces pueden tener ya por una lesión grande exofítica. Puede presentarse en cualquier parte del pene, pero el glande, con el 48% de los casos, es el sitio de predilección de la aparición del carcinoma de células escamosas. Luego viene el prepucio, en el 9% puede afectar el glande y el prepucio, el 6% afecta el surco coronal y el cuerpo del pene es el menos afectado con el 2%. El 14% de los casos, el tronco peneano ya había sido invadido por lesiones más distales. El 43% de los pacientes que consultan ya tienen por lo menos lesiones de 2 centímetros, que son lesiones bastante grandes que anteriormente se iniciaron con pequeñas lesiones, ya sean pequeños crecimientos, pero en el momento de la consulta ya prácticamente un tercio de los pacientes tienen lesiones menores de 2 centímetros. Siempre tiene que saber que el diagnóstico se demora. Se demora porque el paciente no quiere consultar, ya sea por vergüenza, otras veces por culpa, pensando de que el paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces por miedo, o muchas veces porque piensa que es algo normal, o porque sabiendo eso no quiere consultar. Entonces, el diagnóstico nosotros tenemos que realizar de forma, hacer una buena anamnesis y por sobre todas las cosas tenemos que hacer una valoración exhaustiva del tipo de lesión que tiene el paciente. Y así también tenemos que evaluar los ganglios inguinales, porque el primer sitio donde va a haber metástasis son los ganglios inguinales. Y también en el caso del cáncer de pene tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico si hay ganglios afectados. Entonces, en la exploración física, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde está localizada la lesión. Si está en el glande, si está en el cuerpo, si está en el surco o si están ambos. Luego tenemos que ver el diámetro, la localización, si afecta o no la uretra, si orina o no el paciente. Luego tenemos que ver el número, la morfología de esto, si es papilar, plana, ulcerativa o exofítica. Luego tenemos que ver el color y la fijación y el compromiso de otras estructuras, por ejemplo, si afecta el cuerpo carnoso o no, si afecta la uretra, qué coloración tiene, en este caso es roja, acá tenemos una coloración más negruzca, y tenemos que palpar el escroto y las regiones inguinales en la busca de adenopatías que muchas veces en el 50% de los pacientes ya tienen ganglios comprometidos. Y si ustedes ven esto en un consultorio, usted tiene la obligación de tomar una pequeña muestra para así enviar al patólogo y para que el paciente acuda al urólogo ya con un resultado de biopsia. Muchas veces los pacientes, el primer contacto van a ser los médicos generales o los médicos generalistas que pueden ver este tipo de lesión. Y si está en la posibilidad de ustedes tomar una pequeña muestra de este sitio y enviar al anatomopatólogo y con ese resultado que el paciente acuda al urólogo para poder tener un tratamiento definitivo. Como ven acá están los sitios de distribución del cáncer de pene. El 48% afecta al glande. Y acá tenemos la clasificación del, del cáncer de pene, que clasifica también en 4 estadios. Y acá tenemos que tener en cuenta que los nódulos linfáticos también juegan un papel importante, y así como la metástasis también. Tenemos un carcinoma in situ, que es como dice su nombre, un TIS, que es una pequeña lesión, que prácticamente se diagnostica en un estadio inicial. En un estadio el paciente se percata que tiene un tipo de lesión y ya acude directamente
al urólogo. Se le realiza una biopsia y encontramos un carcinoma in situ que se puede clasificar como TIS. Después tenemos el TA, que es un carcinoma verrucoso que no invade. Es literalmente una verruga que no invade ninguna estructura, ni la submucosa o la mucosa. En cambio, cuando hablamos de T1, es un tumor que puede invadir ya el tejido conectivo subepitelial, a diferencia del TIS y del TA, que no invaden el tejido subepitelial. El T2 es un tumor que ya invade el cuerpo cavernoso o puede invadir el cuerpo esponjoso. Un T3 son aquellos pacientes que ya están invadidos la uretra o inclusive la próstata están invadidas. Y hablamos de un T4 cuando ya el tumor ya invade otras estructuras adyacentes. Acá tienen que tener en cuenta algo. La clasificación de los ganglios linfáticos son muy importantes. ¿Por qué? Cuando palpamos y no sentimos en los ganglios, hablamos de N0, perdón. Cuando palpamos un solo ganglio linfático, ya sea en la ingle derecha o en la ingle izquierda, ya directamente hablamos de N1. Cuando palpamos ganglios bilaterales o múltiples ganglios inguinales superficiales, hablamos de N2. Y cuando la metástasis ya son a ganglios inguinales profundos o pélvicos, ya sea uni o bilateral, hablamos de N3. Y las metástasis a distancia son M0, siempre no hay evidencia de metástasis a distancia. ¿Y cómo se le hace eso? A todos los pacientes se le pide una tomografía contrastada para poder ver la extensión del cáncer o la diseminación del cáncer. Y basado en esa tomografía, nosotros podemos estadificar al tumor. Según el sistema de Jackson, que es un sistema antiguo, en los cuales el estadio 1 es un tumor que está limitado al glande o al prepucio. El estadio 2, el tumor ya invade el cuerpo cavernoso, pero no hay ganglios comprometidos. Estadio 3, ya hay cualquier ganglio está comprometido, pero son resecables. Y el estadio 4, ya hay ganglios comprometidos que son irresecables o ya hay metástasis a distancia. El tratamiento, acá tienen que saber que el tratamiento nosotros primeramente vamos a tratar la lesión del pene y después vamos a tratar los ganglios linfáticos. Porque el 50% de todos los ganglios a la hora del diagnóstico ya están tomados o ya hay metástasis en esos ganglios. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tienen que saber que es cortar el pene literalmente. Y eso se conoce como falectomía. Por eso los pacientes no quieren acudir al urólogo cuando tienen una lesión, porque tienen literalmente el miedo de que se le corte el pene. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen TIs, TA, que están en el estadio T1, T2, le vamos a hacer una falectomía parcial, o sea, vamos a cortar parcialmente el pene. Cuando el paciente está con un TIs, T1 o T2 y ya tiene afectación de los ganglios N1 o N2, vamos a hacerle una falectomía parcial y una linfadenectomía, que es retirar los ganglios linfáticos afectados de la ingle del paciente. En cambio, cuando el paciente tiene un estadio T3, un estadio T4 o cualquier tipo de N, vamos a hacer una falectomía radical que consiste en cortar todo el pene, retirar todo el pene y crearle al hombre una uretra perineal,
O sea, literalmente el hombre va a dejar de orinar parado y va a orinar sentado, porque la uretra que va a tener va a estar localizado en el periné. Y también en los casos de T3, T4, vamos a realizarle una linfadenectomía bilateral. Entonces acá tenemos, cuando las lesiones son pequeñas o están delimitadas, en ocasiones podemos hacer una pequeña resección de esta lesión y dependiendo del tipo, la agresividad o del grado histológico de este cáncer, podemos ofrecerle este tratamiento al paciente. Pero son casos muy seleccionados. Mayoritariamente aparecen esto, ¿ven? Paciente que tiene una lesión grande, entonces hacemos una falectomía parcial. Para hacer una falectomía parcial tenemos que dejar por lo menos 4 centímetros desde el margen del tumor en el pene sano. Entonces, acá está el tumor y desde el tumor tenemos que medir 4 centímetros y ahí tenemos que realizar el corte porque tenemos que dejar márgenes de, de tejido sano para, para decir que el paciente está curado. El paciente, después de tener inclusive este tipo de falectomía, más de la mitad tienen una actividad sexual normal. Por eso es lo que la mayoría de los pacientes no quieren acudir al urólogo porque piensan que ya no van a tener una actividad sexual en, con sus respectivas parejas. Entonces la falectomía parcial es, como ven acá, acá está la lesión, se toma un margen, se, se desinserta la uretra del glande, se, se, se toma los márgenes y se corta el cuerpo cavernoso que posteriormente se, se sutura y se vuelve a colocar la uretra ya en esa misma posición donde estaba el cuerpo cavernoso. Eso se llama falectomía parcial. En los casos de esto, por ejemplo, que ya tiene compromiso acá hay compromiso de ganglios, o el paciente tenga un T4 como esto, se le hace una falectomía total, que es retirar totalmente, inclusive el, el testículo, muchas veces, y se le hace lo que se conoce como la uretra perineal. Este es el ano, y acá, en cercanía al ano, se le coloca la uretra para que el paciente pueda miccionar posteriormente. Acá tenemos pacientes que tienen afectación ya de los ganglios. Ven acá tiene una pequeña lesión, pero este es un crecimiento plano, pero ya genera metástasis en los ganglios. Cuando se afectan los ganglios, tenemos que hacer literalmente vaciar todo la región inguinal de todos los ganglios de forma bilateral para tratar los ganglios linfáticos. Si nosotros tratamos los ganglios linfáticos, el paciente va a tener un 90% de curación. La radioterapia solamente funciona un 40% y muchas veces se dan en aquellos pacientes que no quieren la cirugía porque piensan de que van a perder la virilidad. Entonces les decimos a los pacientes que solamente un 40% de chances tienen de curarse. Es más, pueden tener mucho más complicaciones a la hora de tener relaciones sexuales. Por la radioterapia puede producir mucha fibrosis o inclusive impotencia sexual. Y existen también la quimioterapia, en los cuales nosotros reservamos a aquellos pacientes que ya no vamos a realizar ningún tipo de tratamiento o que tengan masas ganglionares que son irresecables. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, lean ahí entonces este cuadro clínico y díganme qué vamos a hacer.
Eso no, o sea, cuando hablamos de orina, decimos cuatro cruces, que significa que es una cruz es muy poco, dos cruces es moderado y tres a cuatro ya es abundante. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? Ustedes están de guardia y reciben a este paciente. ¿Qué le vamos a hacer? Acá tienen cuatro opciones, sí, que les pueden hacer. ¿Qué piensan ustedes que tenemos que hacerle? ¿Alguien dice más? ¿O ya están todos dormidos ahí? Alguien tiene que participar, jóvenes. No tengan vergüenza, yo no le voy a retar ni nada. Hablen, digan su opinión. Acá ustedes pueden equivocarse, pero cuando tengan esas no se van a poder equivocar. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? No tengan vergüenza de hablar. Vendido para a opção B mesmo. Opción B. Bueno, vamos a analizar entonces. Dice la opción A, hidratación con solución. Sí. Dice, paciente masculino, 19 años de edad, 5 horas previas a su ingreso, sufre agresión por terceros, con arma punzo constante, región tóraco-abdominal derecha. Ingresó al servicio con fascia álgida, mucosa oral deshidratada, palidez de piel, sonoliento, desorientado en tiempo y signos vitales, una presión arterial de 70-50. ¿Qué nos dice eso del paciente? El paciente está chocado. Ahí dice abdomen plano, cicatriz media, en la harina media infraumbilical de una laparotomía previa, tiene rigidez muscular voluntaria. Ustedes ya dan semiología quirúrgica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué les dice una rigidez muscular en el abdomen? No, esa es el abdomen en tabla es rigidez involuntaria. Entonces, esto significa lo que se llama la contractura. Es una rigidez que el paciente hace porque tiene dolor. Entonces, el paciente tiene dolor a la palpación y profunda en hipocondria. Tiene peristaltismo disminuido. ¿Qué nos habla de eso? Ustedes le auscultan. ¿Qué le habla? ¿Por qué el paciente tiene peristaltismo disminuido? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene el paciente Tipo, peristaltismo una disminuido? lesión en intestino, una perforación. Sí, ¿por qué el paciente, porque el paciente puede tener algún tipo de líquido dentro del abdomen, ¿verdad? Ya sea sangre o líquido intestinal. Entonces, el paciente va a tener peristaltismo disminuido. El paciente tiene, lo único llamativo en su laboratorio es el que tiene hematuria. ¿Por qué, por ejemplo, este paciente que está en shock no tiene hemoglobina normal? Sí, y el paciente está en shock, pero tiene hemoglobina normal. Sí, pero si pierde sangre total va a tener disminución de la hemoglobina. Si pierde sangre diluida va a tener disminución del hematocrito. ¿Por qué le parece que tiene todavía hemoglobina normal? Porque el shock está siendo compensado todavía. El paciente, tenemos acá una chance todavía de salvarle a este paciente. Porque quiere decir que existen ciertos mecanismos que están funcionando todavía. Entonces, el paciente está en un estadio de shock, está chocado, pero
no está con un shock irreversible. Si, por ejemplo, el paciente tenía 5 hemoglobinas, estaba chocado, llega a ser muy difícil sacarle al paciente. Bueno, vamos a analizar las opciones. ¿Qué es lo primero que van a hacer en este paciente? ABCD del trauma es lo primero que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es hacer el ABCD del trauma para ver si no hay otra lesión dentro del paciente. Tienen que hacer primero eso. Después, cuando ustedes hicieran el ABCD del trauma, se percataron de que tiene una lesión en la región tóraco-abdominal del lado derecha. Le van a hacer opción A: hidratación con solución fisiológica y transfusión de hemoderivados. Ese está correcto también. Lo primero que tienen que hacer es tratar de revertir el shock. ¿Y cómo van a hacer? Con suero y con hemoderivados, que son sangre. La opción B: ecografía de urgencia y compensación de shock, que también está bien. Mientras una licenciada le está poniendo el suero y el otro ya le está transfundiendo, el otro parte del equipo ya tiene que hacerle una ecografía de urgencia para poder determinar si el paciente tiene líquido o no, o tiene sangrado o no. Y dice, está con contraste de abdomen una vez compensado. Sí, si un paciente está compensado, si logramos sacar el shock, tenemos que compensarle, porque tenemos que solicitarle una tomografía, porque la región o el donde sufrió es una región toracolumbar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver, que tenemos que definir si vamos a abrirle solamente el abdomen o también vamos a tener que abrirle el tórax. Entonces, si podemos compensarle al paciente, tenemos que realizarle la tomografía del paciente que estamos viendo. ¿Tiene un traumatismo renal grave? ¿Qué grado de traumatismo es? Grado 4. El grado 5 es el más alto posible. El grado 4 es este que estamos viendo. El grado 4 es porque todavía tiene un pequeño contraste y ahí todavía riñón. El grado 5 ya prácticamente se ve todo negro como este. Entonces, y la otra opción es la protomía exploradora. Como ustedes saben, toda herida de arma blanca o arma de fuego es indicación de la protomía exploradora. Entonces, todas las respuestas son correctas. Todo esto tenemos que tratar de hacer en un paciente que llega. No tiene que tener o de preguntar. Acá se pueden equivocar conmigo, yo no le voy a juzgar ni nada. Pero, Professor, vamos a tratar de hacer casos clínicos, como le dije. Vamos a ver uno por clase por lo menos, de contenidos pasados, para que ustedes puedan pensar y para que yo pueda también evaluar si están leyendo o no. ¿Una consulta más? ¿Una pregunta más? professor, Sí, no caso clínico dizia que o paciente tinha hemoglobina e hematócrito normal. Mesmo sí. assim faz a hemoderivados? Sí, porque el paciente, sí, porque el paciente, ¿sabe por qué tiene normal? Porque el cuerpo todavía está compensando y por el tiempo, 5 horas recién hace de que sucedió la agresión. Entonces el cuerpo todavía compensa. Entonces todo paciente tiene que transfundirle. Por más que tenga hemoglobina normal, siempre tenés que mirar cómo está tu paciente. Tu paciente entró somnoliento, entró taquicárdico, entró hipotenso, entonces indica de que en algún lugar está perdiendo sangre, pero que todavía el cuerpo está respondiendo. Ah, entendi. Graças, doutor. Ese paciente llegó en el 2012. Yo estaba haciendo mi especializado, me estaba especializando en cirugía. Ese paciente llegó el 31 de enero, no, 31 de diciembre, a las 23:30 de la noche. Y ese paciente entramos en quirófano y salimos las 4:30 de la mañana. Porque también tenía una lesión en el pulmón que tuvimos que
que descubrimos ahí intraoperatoriamente. Y tuvimos que, una vez retirado el riñón, tuvimos que abrirle el tórax para poder solucionar el problema del pulmón. Entonces, ese paciente sigue vivo ahora. ¿Por qué? Porque yo en ese entonces apliqué lo que aprendí en la facultad o lo que aprendí en la formación que estaba teniendo, que es aprender a pensar. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Por eso le hago este tipo de casos clínicos. Porque este paciente va a depender, este tipo de paciente depende exclusivamente de ustedes, no depende de otro. Exclusivamente de las decisiones que ustedes puedan tomar, depende del paciente. Entonces, si ustedes toman malas decisiones o literalmente toman una mala decisión, el paciente va a tener un mal desenlace. No tengan vergüenza de preguntar o de decir, acá yo no estoy para juzgarle a usted, sino yo estoy acá para ayudarle para que ustedes puedan tener, como yo digo, yo enseño en la facultad hace más de 10 años y siempre les digo a los alumnos, lo poco que yo le puedo aprender, lo poco que yo le puedo ayudar, le voy a ayudar, pero si logro evitar que ustedes hagan cagada en su vida, vamos a hacer, ya es para mí un, un paso adelante. ¿Alguna consulta, alguna duda? No. Bien. El examen va a estar disponible a las 10 de la mañana. Son 15 preguntas. Hay de todo un poco ahí para que se diviertan. Tienen una hora para que puedan hacer. Las clases que dimos hoy ya están disponibles en la plataforma. ¿Otra consulta, otra duda? No. Bien. Que pasen, que pasen buen fin de semana, o sea, buen resto de jornada. Suerte en el examen y nos vemos el otro miércoles. Chao, chao, chicos. Cuídense. Chao, chao, gracias.